Vamos a continuar con el siguiente conversatorio de cascos, daños a la maquinaria. Vamos a presentar a nuestra moderadora, Rosa Morán, consultora multilingüe en seguros, energía, marín y agro, con más de 15 años de experiencia en el mercado de seguros. La mayoría de la experiencia es asociada con marín, energía, responsabilidad. Un poco de su hoja de vida, tiene experiencia en planificación estratégica, marketing y desarrollo de negocios, Hull and Machinery, P&I, daños, garantía, estudios estatutarios y ajuste de pérdidas. Tiene estudios en maestría superior en arquitectura naval y topografía marina. Actualmente es director general en International Marine Experts. Vamos con el siguiente panelista, Neil Bath, líder regional de Marine para América Latina y el Caribe en Willis Towers Watson. Neil cuenta con varios años de experiencia trabajando en todos los aspectos de Marine Insurance and Reinsurance, incluyendo desarrollo de negocios, servicio al cliente, colocación de negocios y manejo de reclamaciones. Es especialista en casco y maquinaria, protección, fletadores, operadores de puertos y terminales y también en carga marítima con especial énfasis en América Latina. El tercer panelista que va a acompañar en esta mesa, Juan Guillermo Hincapié, de Partner en Hincapié Molina, abogado con un masterado en Derecho Marítimo y Negociación Marítima Internacional, especializado en reaseguros en Alemania, broker en temas marítimos y portuarios, conferencista ante entidades del sector financiero y asesor de entidades marítimas y portuarias, también aseguradoras, así como empresas multinacionales en temas marítimos, portuarios, administrativos, comerciales y aduaneros. Y por último, nos acompaña Andrew Cave, gerente general de Cave Group, gerente general de esta empresa con más de 27 años de experiencia en el segmento de liquidadores de seguros. Como en la anterior mesa redonda, aquí está puesto el tiempo establecido, tratar de regirnos para cumplir con la agenda establecida. Que disfruten de esta conversatorio. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Este panel está dedicado a los daños en maquinaria. Vamos a presentar unas cifras de lo que representan los daños en maquinaria dentro de una reclamación. Ahora me van a ayudar con las cifras, pero básicamente un daño en maquinaria puede representar en general unos de entre 650,000 a 1,200,000 dólares de manera general en un estimado. Hemos visto dentro de las cifras que vamos a presentar, es de una presentación que se dio en la IUMI en la OMI, en la Organización Marítima Internacional, en la cual se muestra por rubro cómo es que ha incrementado los daños en maquinaria y cómo es que estos daños han impactado también en cuanto a monto las reclamaciones. ¿Dónde? Ya, perdón. Con el cuadrito verde. Gracias. Aquí tenemos algunas de las estadísticas que comparado los daños en maquinaria pueden representar han incrementado del 41% en un estadístico que se hizo de entre 2000 y para el 2017 las cifras se ve que se han incrementado en un 42%. Si bien el incremento pues ha sido relativamente estable, lo que sí se puede ver es que representa un gran rubro dentro de los siniestros que se pueden presentar en el rubro de casco y maquinaria. A ver, ahora otra vez. Aquí tenemos otro gráfico que también nos muestra cómo es que
Bueno, comparado con algunos otros años, en general, los daños por maquinaria representan el mayor rubro en el cual se pueden presentar, o sea, cuando llega a ocurrir un siniestro, es una de las principales causas que podemos tener de accidentes. Ahora bien, básicamente yo recuerdo el daño en maquinaria. Alguna vez en mi experiencia de ajustador tuve un daño en una pala de timón. Realmente el daño afectaba en sí la pala. Entonces, cuando vi el slip, me puse a verificar que pues tenía la aplicación de un deducible adicional por daños en maquinaria, y pues yo me preguntaba si la pala de timón debería considerarse casco o maquinaria. Luego entonces, pues fui con mis mentores en esa época y les pregunté que cómo puede definirse, porque realmente las pólizas en manera general pues no definía. Entonces me decía, mira, si nosotros nos imaginamos la época de los piratas y cómo es que, bueno, no de los piratas, pero de la navegación más bien sin propulsión y sin maquinarias, pues realmente la propulsión era por velas, y entonces todo lo que se ha ido adicionando al barco, que sea adicional a las velas, pues es considerado maquinaria. Entonces, bueno, era como una forma muy práctica o bueno, no muy práctica, más bien más gráfica. Pero yo preguntaría a los panelistas de inicio, las pólizas muchas veces son vagas en ese sentido de la definición. Entonces, técnicamente, ¿qué consideraríamos? No sé si podrías decirnos, Javier, ¿qué se puede considerar maquinaria dentro de una embarcación? A ver, en un barco, maquinaria es mucho más que la máquina propulsora, llámese la redundancia, ya que para que la máquina pueda operar se necesita toda una planta o equipos auxiliares, llámese intercambiadores de calor, compresores, bombas, sistemas de lubricación, sistemas para manejar el combustible. Tenemos entonces ya la parte de el steering gear para poder maniobrar la embarcación. Tenemos, dependiendo del tipo de máquina, hay reductoras, tenemos el eje de la pala del timón, tenemos la propela. En sí, aparte de todo eso, toda esa maquinaria, que es la maquinaria auxiliar que complementa la máquina propulsora principal, tenemos también todos los demás equipos que permiten el buque ser explotado comercialmente. Es decir, si es un tanquero, tenemos bombas de carga, tenemos equipos de izaje, si es un gasero, tenemos la planta de compresión y demás. Entonces, básicamente, la definición de maquinaria es bien amplia. No solamente hablamos de la maquinaria dentro del cuarto de máquinas, pero también de la parte de la carga, de anclaje y demás. Entonces sí, frente a las pólizas de seguro nos enfocamos que los clausulados muchas veces son omisos en definir o en esa definición. Por ejemplo, otra pregunta que siempre ha surgido, cuando llega a haber un daño en los winches de la maquinaria, ¿los winches serían considerados maquinaria? ¿Los equipos de izaje serían considerados maquinaria? ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, en ese caso? Andrew. Me parece como si fuera examen, pero no. Andrew, ¿tú qué nos puedes decir? Muy bien. Bueno, yo concuerdo con lo que ha dicho Javier. En nuestra opinión, o en mi opinión, si vemos la definición de máquina, una máquina no es más que una serie de piezas y partes que actúan en común para realizar algún trabajo, típicamente movimiento. Tiene que haber partes móviles. Y por eso mismo, como bien decía Javier, todo lo que son winches, todo lo que son grúas de izaje,
incluso los mecanismos para abrir y cerrar las tapas de las bodegas también pueden ser consideradas maquinarias. El casco más bien es lo que no se mueve. Entonces uno podría decir, si se mueve, es parte de la maquinaria, ¿no? En mi opinión. Y que justamente si falla tienes un problema, porque o no puedes cerrar las tapas, o no puedes abrir las tapas, o no puedes subir las anclas, y eso te causa ya un problema a la operación del buque, que es el objetivo que tiene la maquinaria, para que no esté la tripulación a músculo bruto moviendo todo, ¿no? Que era como era antes. Gracias. Solo quiero hacer algunos comentarios. Primero es en la póliza de cascos. En el cuerpo de la póliza normalmente dice algo alrededor de cascos y maquinaria y cualquier cosa asociada con ellos. Es decir, la póliza cubre todo el barco. Y realmente la definición entre maquinaria y casco no es tan importante aparte de la aplicación del deducible adicional por daños a la maquinaria. Si no hay deducible adicional para daños a la maquinaria, no hay problema. Y la otra cosa es importante tomar en cuenta que una póliza de casco y maquinaria normalmente, según las cláusulas americanas o inglesas, es una póliza de riesgos nombrados. Y daños a la maquinaria no es riesgo, es parte de la cobertura. Entonces hay que identificar la causa de la pérdida como un riesgo cubierta. Y con respecto a la aplicación del deducible adicional por daños maquinaria, hay una definición bien clara y también bien amplia. Y disculpe, voy a leerlo en inglés porque si no vamos a estar aquí toda la mañana. Dice, any machinery, shaft, electrical equipment or wiring, boiler, condenser, heating coil or associated pipework. Entonces, esto es bien amplia, sí. Pero esto es solo para la aplicación del deducible adicional. Bueno, yo quisiera comentar algo más en sentido práctico con relación a la conveniencia o no de que efectivamente esté definido la maquinaria técnicamente en las pólizas de casco o no. Dado que el alcance de la cobertura básicamente se enmarca dentro del concepto de daños como tal a la estructura del buque o daños que afecten al interés asegurado, pareciera que en la medida en que se describa adecuadamente la maquinaria como tal, sin que necesariamente haya una definición técnica, sería práctico y conveniente. Yo entiendo a veces la problemática nuestra muy latina de decir, hombre, lo que no está definido se nos complica. Pensaría que en la medida que exista ese concepto global de maquinaria y que efectivamente se pueda describir con independencia de que se acoja el concepto que acabamos de oír de que maquinaria es todo lo que se mueva o no, creo que sería lo práctico, y en ese orden de ideas pensaría que es de mayor amplitud y de mayor tranquilidad para ambas partes en el contrato de seguro, que simplemente exista un concepto amplio y un detalle más definido en lo que es maquinaria, de manera particular en la póliza, con la descripción de su valor, básicamente. Sí, para efectos de la audiencia y dar como una mejor explicación, muchas veces las pólizas mencionan dentro de la cobertura que se aplicará un deducible adicional por daños en maquinaria, como bien explicaba Neil, y justamente ese es el reto cuando hay que llegar a hacer una determinación de una indemnización y se tiene que hacer la aplicación. El reto no viene cuando no existe la cláusula o el deducible adicional. El reto viene que si la póliza dice que se aplicará un deducible adicional por daños en maquinaria y la misma póliza es omisa en definir qué es daño en maquinaria, es ahí cuando entramos en un problema, porque no se puede hacer una determinación clara cuando, por ejemplo, se dañó un winche. Se considera o no maquinaria. Cuando por ejemplo, se daña la misma pala de timón, que bien podría ser
pues una parte, una indefinición de si no es realmente, se está moviendo, sí, por un mecanismo, sí, pero finalmente era un equipo que existía incluso antes de cuando había navegación por velas, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pero ¿qué pasa? Muchas veces la cláusula de deducible adicional justamente se incluye dentro de los clausulados para limitar la exposición al riesgo. Es decir, que considerando que muchos de los daños, como vimos en la estadística, pueden ocurrir por daños en maquinaria, en ocasiones, sobre todo considerando que la flota en Latinoamérica es bastante vieja, ya tiene sus añitos de uso, etcétera, pues pueden ocurrir bastantes daños por este concepto, y sobre todo porque siempre hay una delgada línea en los daños por maquinaria que pueden ser ya sea por una operación no tan buena o quizá por un mantenimiento. Entonces ahí es cuando empezamos a entrar en los problemas también de causa. Entonces ya mi pregunta sería, Javier, porque, o ustedes que ven lo técnico, ¿cuáles son las principales causas por daños en maquinaria? A ver, de acuerdo a nuestra experiencia, obviamente dentro de maquinaria, ¿okay? La máquina principal es en la cual vemos mayor número de daños. De ahí tenemos a los auxiliares o los generadores, que llamamos nosotros, y usualmente los daños vienen falta de lubricación o problemas con la lubricación, mejor dicho. Estamos viendo muchos temas también de combustibles fuera de especificaciones que causan daños a la maquinaria principal y a los generadores. Y usualmente vemos muchos daños que ocurren después de un overhaul o de un mantenimiento fuerte a las máquinas, ya sea realizado por la tripulación del buque o por algún subcontratista del manufacturador de la máquina que va a hacer la reparación. Entonces yo les resumiría que en su mayoría vemos temas de problemas con la lubricación, problemas con el combustible y daños que se realizan o que ocurren después de un mantenimiento, ya sea que un tornillo no se puso donde se tenía que poner y temas como ese. Aparte de eso ya vienen los daños que pueden ocurrir a la pala del timón, a la hélice, pero ya usualmente son daños que ocurren por temas de que se fue a ground o cosas así, ¿no? Riesgos de navegación. Riesgos de navegación puro. Andrew, ¿tú qué podrías decirnos con respecto a otro tipo de riesgos que se han encontrado con tu experiencia en cuanto a daños en la maquinaria? Bueno, similar a lo que comenta Javier, efectivamente posterior a reparaciones, overhauls, programas normales de mantención, sobre todo si es un contratista que no está bien familiarizado con el buque o con la máquina, pueden ocurrir pequeños problemas de reensamblaje y temas por el estilo. Y un problema que nos comentó un ingeniero recientemente tiene que ver con particulado metálico en exceso en contenido en los combustibles, que terminan rayando los interiores de los cilindros y básicamente los terminan dejando fuera de combate por completo, lo cual también es un problema. Problemas de operación, la verdad que no tantas, ha sido lo menos. Lo otro que sí hemos tenido también son situaciones como por ejemplo que se te viene la planta abajo por completo y el buque queda con motor pero sin gobierno, que se ha dado en un caso puntual. También hemos tenido situaciones en que se ha caído una de las palas de la hélice y si bien el buque era un buque frigorífico, andaba con $5 millones en aguacates a bordo con destino a Estados Unidos, y si bien podían mantener la temperatura, el buque no se podía mover porque obviamente la hélice estaba desequilibrada. Así que tocadas de fondo, sobre todo en los canales del sur de Chile, en que a veces la batimetría es cambiante o no es
todo lo fina que uno quisiera. Hemos encontrado en los últimos 3 o 4 años rocas que no tenía nadie idea que existía, porque los buques que siempre habían pasado por ahí tenían menor escalado que el que le pegó, que justo tenía más calado. Situaciones como esas que se han dado. Y después están cosas fortuitas, que sé yo, incendios y tal, choques y por choque. Así es, entonces las causas pueden ser varias por daños. A mí lo que me preocupa y lo que yo he visto en la experiencia como responsable de siniestros en el área de Marín es que las embarcaciones son muy viejas y muchas veces la operación, el mantenimiento que se le da a los motores pues no es el adecuado y es muy complicado llegar a definir si ese motor tuvo una avería o un daño por una falta de mantenimiento o si la misma, me refiero a la operación en cuanto a que la tripulación pudo haber fallado en hacer ciertos mantenimientos, en la verificación de la lubricación, que es una de las principales causas. El daño al motor ocurre por la falta de lubricación muchas veces, pero esa lubricación la tiene que hacer alguien y es básicamente la tripulación. Dentro de los clausulados, la cláusula, dentro de las causas cubiertas es la negligencia de la tripulación. Entonces, bueno, un poco redondeando este tema en cuanto a los retos, tanto para la suscripción como para el momento de hacerla. La cobertura adicional, que parte de un principio muy claro y es la necesidad de que esa cobertura adicional sea reconocida con una prima adicional. Y en ese sentido creo que hay que hacer claridad. Ahora, desde el punto de vista práctico, igualmente se ve como contratada esa cobertura adicional tiene un alcance que incluso para los analistas de fondo de lo que es la teoría del riesgo resulta bastante interesante, porque incluso se puede llegar a decir que esa cobertura como está concebida altera completamente la teoría del riesgo, porque tiene el alcance incluso de cubrir el uso y desgaste natural de la maquinaria, ¿sí? Siendo esta normalmente una exclusión de casi todas las legislaciones y asociada a lo que es el vicio propio. Pero como está descrita la cobertura actualmente, uno podría llegar a decir, contratada como peligro adicional, cubre el uso y desgaste natural como vicio propio, cosa que resulta interesante, pero que
para concretar un poco la respuesta en ese sentido a tu pregunta, haría parte de las necesidades de claridad en el momento de suscribir con los armadores. Sí, bien. Creo que claramente daños a la maquinaria es un problema para la industria, para la comunidad. No solo para las compañías de seguros, reaseguros, pero también para los asegurados, porque si hay un siniestro, hay un costo para la compañía de seguros, pero también para el asegurado, él tiene lucro cesante, que normalmente no está cubierta, y también él tiene que retener sus deducibles. Entonces yo creo que como comunidad tenemos que trabajar mucho más en conjunto para minimizar las pérdidas. Es decir, utilizar mucho más gerencia de riesgo, y para esto necesitamos una colaboración entre todos. Por parte de las compañías, ellos tienen que estar dispuestos a ofrecerle al cliente algunos incentivos para colaborar. Y por parte del asegurado, él también tiene que tener el interés de mejorar sus resultados. Lamentablemente hay algunos que nunca van a cambiar, y esto es cuestión de suscripción selectiva. Pero para la mayoría, si uno se puede desarrollar una relación con cliente y asegurado trabajando en conjunto, sí es posible mejorar los resultados. No se puede eliminar, porque como hemos conversado, algunos de los pagos son viejas y algunas pérdidas son inevitables. Pero por lo menos creo que deberíamos trabajar en conjunto como comunidad para tratar de reducir las pérdidas que sí se pueden. Eso que dices, Neil, es súper interesante, y yo les voy a compartir pues parte de mi experiencia, y es justamente eso. Es tan delgada la línea entre en qué momento se puede considerar un desgaste o en qué momento realmente eso se convierte en accidente, que al final de cuentas probar los daños en maquinaria es muy complejo, o sea, que ocurrieron por un desgaste natural es muy complejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el efecto es que si no hay una buena suscripción, si no hay un buen programa de riesgos, vamos a pagar las pérdidas. Definitivamente no tenemos nosotros elementos para poder decir, oiga, esto es evidente que es, o sea, dentro de la experiencia podría ser evidente, pero se puede probar lo contrario, vamos a terminar pagando el siniestro o perdiendo una demanda, entonces eso no nos ayuda, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la solución justo me parece en trabajar justo en los programas de prevención de riesgos. Y Javier, creo que tú nos podrías comentar un poco más al respecto. La verdad es que quería expandir un poquito, porque cuando me hiciste la pregunta de los daños o las causas que yo les di son las causas, decirles primarias o superficiales, llámese temas de lubricación y demás. Pero lo interesante es buscar la causa raíz de ese daño, y en la gran mayoría de las ocasiones se debe a una pobre administración de la embarcación, del management en sí. Y eso va amarrado también hasta cierto punto con el entrenamiento que le pueden dar a la tripulación. Entonces, en temas de prevención de riesgo, la verdad es que hay mucho por hacer. Desde, por ejemplo, decirles, hacer auditorías a los management companies que manejan esos buques, que administran esos buques. Es muy poco, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros en la región, que los suscriptores nos piden llegar hasta allá, ¿no? Las embarcaciones que manejamos en nuestra región, como bien dices, tienden a ser embarcaciones de cierta edad, y lo cual hace mucho más importante poder tener un plan de mantenimiento efectivo. Mucho del riesgo, yo creo que la aseguradora se basa, por un lado, a veces en la clasificación, y cuando hablamos de una clasificación de maquinaria, y hablamos que maquinaria es tan amplio,
muchas veces la clasificadora o el armador le puede decir a la clasificadora, ¿sabes qué? Yo no quiero clasificar este equipo. Y ese equipo no está supervisado por la clasificadora en temas de mantenimiento e inspecciones. Entonces, cuando pasa un siniestro con ese equipo en específico, no es un requisito de clasificación listar, ¿no?, los diferentes equipamientos a bordo. Entonces, sí, la prevención es extremadamente importante cuando hay, por ejemplo, un cambio de management que cambia de una compañía a otra. Muchas veces la administración anterior ni siquiera pasa los registros de mantenimiento y llega una tripulación nueva que no sabe cuántas horas ha corrido las máquinas, si la han reparado y han utilizado partes originales o no de la máquina. Entonces, ahí hay un nivel de riesgo muy amplio, muy grande, y es muy importante que los suscriptores puedan medir o saber dónde están esos momentos de mayor riesgo. Sí, yo también quería aportar algunas ideas adicionales. Yo creo que en definitiva la clave para mejorar la suscripción de casco, especialmente el tema maquinaria, pasa principalmente por la experiencia y el conocimiento del suscriptor, pero además la información que puede aportar el broker o el armador mismo, porque obviamente hay operadores y operadores. Hay operadores que pueden tener un buque 25 años y lo tienen hecho una joya y todo funciona mágicamente y todo se hace como corresponde, y hay otros operadores que simplemente el buque o la nave simplemente la trabajan hasta que se muere, y sin perjuicio de eso, también conocer con quién uno trata, y por lo mismo, la diferencia de los operadores. En definitiva, es todo un tema de informarse bien quién yo tengo al frente. Yo creo que ahí en ese ámbito, tanto liquidadores que hayan tenido siniestros previos con ese armador, como brokers que los hayan atendido por tiempo, también pueden hacer un aporte a que el suscriptor pueda de mejor manera evaluar el riesgo y ojalá también al momento de suscribir la póliza poner alguna cláusula apropiada a la luz de lo que le están presentando. Y quizás, aquí puede que me echen a patada, quizás no depender tanto de las típicas pólizas clásicas de casco que justamente tienen estos problemas, y concuerdo con lo que decía el colega de aquí al extremo, de ser tan amplias, es tan amplio el enmallado de la red, que hay muchas cosas que se pueden pasar por las aberturas. Y sin caer en el extremo que nos gusta tanto en Latinoamérica, que esté todo definido y todo identificado y todo, sí darle la suficiente amplitud para que no tener que hacer 40 pólizas para 40 armadores, pero sí que sea lo suficientemente específico para que ojalá estas dudas que hemos conversado ahora se minimicen. Y además, último punto, tratar de educar al asegurado de qué está comprando, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo tengo un pesquero. Ya. ¿Y soy pesquero. ¿Y sabe seguro? No, soy pesquero. Entonces, ayudarle a decirle al armador, mire, haga bien su pega, porque eso le va a salir menos costoso en su seguro y mucho menos si tiene un siniestro. Yo quisiera agregar algo a este particular punto, y es algo que también se ha hablado aquí ya bastante, y es un tema de educación. Y educación parto yo hacia el mismo sector. La suscripción del seguro de casco es tal vez en el tema marítimo, en el sector de seguro marítimo, tal vez diría yo la más técnica. Y como técnica, que es cuando uno se encuentra con cláusulas como la cobertura de peligros adicionales para maquinaria, se encuentra con una cobertura estandarizada en el mercado que, si no se suscribe con alto componente técnico, como bien decías tú ahora, viene a ser una cobertura hasta peligrosísima por su amplitud. Esa cobertura, y lo digo con mucho respeto hacia los suscriptores de seguro marítimo como tal, en casco,
esa cobertura es una delicia para nosotros los abogados. Correcto. En caso de que ocurra un siniestro, es maravillosa porque se presta para cualquier tipo de pleito. Es decir, existiendo la cobertura de peligros adicionales, la posibilidad, como está redactada, de que un asegurador pueda rechazar un reclamo por daños a la maquinaria es muy baja, o sea, tremendamente baja. Y en ese orden de ideas, hablando de los criterios de suscripción, uno se encuentra en la práctica como la clasificación de los barcos se ha convertido en tal vez el principal auxiliar del suscriptor en cuanto a la verificación de las condiciones técnicas y operacionales de un buque. Pero tratándose de maquinaria como tal, yo me atrevería a decir que eso no basta, que la clasificación como tal no es suficiente. Y no es suficiente porque la clasificación también está referida muy en detalle a normas de construcción, ¿ya? No tanto a la práctica y los récords de mantenimiento. De ahí que la puntualización de la inspección de la maquinaria cuando se va a suscribir esa cobertura es fundamental a través de adecuadas inspecciones, de un perito que se meta y verifique. Seguramente muchos de nuestros barcos de nuestras flotas no pasarán los exámenes, pero sí le permitirá a los suscriptores evaluar cuantitativamente muchísimo mejor el riesgo. Correcto. Un último comentario, Neil. Yeah. Solo un comentario rápido y estoy de acuerdo con Guillermo con respecto a la cuestión de las sociedades de clasificación. Yeah. Ellos dan un poco de confianza, o ellos deberían dar confianza, pero también es importante tomar en cuenta que un gran porcentaje de las flotas fluviales y de cabotaje a nivel latinoamericano ni tienen sociedades de clasificación. Y las autoridades estatales, sus estándares son por lo menos variables. Entonces, realmente es importante tener inspecciones reales con quien los aseguradores pueden confiar y también poner recomendaciones en conjunto con el asegurador, recomendaciones que son razonables y que recomendaciones que se puede cumplir. No hay sentido en poner recomendaciones irrealísticas, porque siempre vamos a salir con problemas al momento del siniestro. Entonces, tenemos que trabajar en el mundo real que tenemos. Tenemos una flota relativamente vieja, pero tenemos que mejorar los estándares para el beneficio de todos. Sí, correcto. Yo, como última conclusión, ya acabó el tiempo. Lo único que diría es justamente eso. Hay mucho trabajo por hacer en el área de la suscripción del riesgo y desde luego que establecer esos lazos de confianza, trabajar con los asegurados para poder realmente producir un sistema que funcione para ellos. Siempre que hay pérdidas, como comentábamos, ocurren pérdidas para todos y para el asegurado más. Pérdidas incuantificables que le están impactando. Ellos tampoco quieren hacer siniestros. Y la importancia de la suscripción en estos siniestros es porque precisamente cuando ocurre un accidente, lo más que queremos es apoyar a ese asegurado a que se restablezca, a que se recupere, a que no pierda su patrimonio y justamente eso tenemos que trabajar para que así sea. La única forma es, nosotros vamos al final, también desde luego para nuestras empresas, evitar que haya esas pérdidas, sobre todo para las aseguradoras y reaseguradoras. Y la única forma va a ser trabajando de manera conjunta para poder establecer líneas también de suscripción, pero para también poder apoyar a los asegurados, a los usuarios de las pólizas, para que ellos puedan también lograr un buen entendimiento tanto de los riesgos, entendimiento de su exposición a la pérdida y entendimiento de lograr una mejor prevención de las pérdidas. Entonces sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por esa enriquecedora charla.